Hoy te voy a enseñar a jugar al 1000. ¿Qué necesitas? Algo para anotar, un cubilete y 5 dados. El objetivo es llegar a 1000 puntos. Los únicos dados que tienen valor son los unos. Valen 10 puntos. 10, tenés que llegar a 1000. Y el 5 vale 5 puntos. 10 los haces, o el 1, y 5 el 5. ¿Cómo se juega? Se tiran los 5 dados. Los únicos dados que valen son los que tienen un 1 o un 5. En este caso no tiene ninguno. Entonces perdiste la mano y le tocaría al otro participante. Es el turno del segundo jugador. Tira los dados, sabiendo que los únicos que valen son el 2, el 1, en este caso hay 2, 1. Y el 5 tiene 10, 20, 25 puntos. Estos no sirven. Ahora podría el jugador anotar esos 25 puntos y le tocaría al siguiente. Ahora si elige seguir jugando, le quedan 2 dados y elige seguir jugando, arroja los dados. Si no sale acá ningún 1 o 5, pierde los puntos que tenía. O sea, esos 25 no tiene que anotarlo. Resumiendo, el juego: se tira los dados mientras salga 1 o 5, siempre y cuando el jugador elija esa opción. También puede ser que se detenga. Tire los dados. 10, 15, 20 y diga me detengo. En ese caso anota 20 puntos. Le toca al siguiente y así. Vos podés tirar todas las veces que quieras, siempre y cuando vayas sumando puntos. 20. Volvés a tirar. 30. Podés plantarte, anotar 30 puntos o volver a tirar. Con un solo dado es medio jugarse la vida, pero vamos a suponer que vuelve a tirar. Saca un 5. 10, 20, 25, 30, 35. Podría detenerse o juntar todos los dados y volver a tirar. Ya tiene 35 en su haber. 35, 40. ¿Considera ese jugador que 40 puntos está bien? ¿Se detiene y anota? ¿O sigue tirando? En el caso que siga tirando y no salga ningún 1 o ningún 5, pierde los 40 puntos. 40, 45, 50. Ahí podría detenerse, anotar 50 puntos. Pero vamos a suponer que sigue jugando. Es ambicioso. 60. Ahí tenés que detenerte. Te queda un solo dado para tirar. Pero vamos a suponer que sigue jugando y tira, vuelve a tirar y saca un 3. Pierde los 60 puntos. En el caso de que hubiese sacado un 1, sumaría 10 puntos más y podría volver a tirar. Así cuantas veces quiera. Cada jugador que tira los dados elige el momento en que se detiene, de acuerdo a los puntos que tenga. Un consejo: cuando ya pasa los 20, 25 puntos y le queda solamente 1 o 2 dados, puede detenerse, anotar esos puntos, ir sumando. De a poco es mejor que no sumar nada. Otra estrategia es jugarse siempre a sacar muchos puntos. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, si en el primer tiro saca escalera, 2, 3. Si en el primer tiro saca escalera, eso vale 50 puntos. Puede ser esa o la otra, ¿no? 50 puntos. Ahí puede plantarse y anotar los 50 puntos o elegir arrojar de nuevo los dados, sabiendo que si no sale ningún 1 o ningún 5, pierde los 50 puntos. 50. Y este es un caso especial. Hay otra forma de ganar puntos en este juego, que es cuando te salen 3 dados iguales en un solo tiro. Ya sea que tengas 5 dados, 4, 3. Cuando vos arrojás los dados, si salen 3 números iguales, también suman puntos. ¿Cuántos puntos suman? Es fácil. Si salen 3, 6, suman 60. 3, 5, 50. 3, 4, 40. 3, 3,
30, 3 2, 20 y 3 unos, 100. Ejemplo, tira los dados en el primer tiro y le sale esto, vale 100 puntos, siempre y cuando lo tire todo junto. No es que tenga dos ahí, vuelve a tirar y sale este. No, si ya lo están en la mesa, están en la mesa. Los que vienen del cubilete, si vienen 3 juntos, valen 100 puntos. Y si vienen, por ejemplo, con un 5, qué sé yo, 105. O 110. En ese caso lo mismo, puede elegir anotar esos 110 puntos, que es lo que se aconseja, o elegir todo de nuevo adentro y tirar. Tenía 110, 120, 125. Y no hay más opciones. Escalera, 3 números iguales, u ases o 5. ¿Sí? ¿Se comprendió? Bien, el que llega a 1000 gana. Dos cositas más. Si vos tenés 990 puntos, solamente te faltan 10 puntos para llegar a 1000. Ahora, esos 1000 hay que lograrlo de manera exacta. 990, te faltan 10 puntos. Si tú arrojas así, sacas 10 puntos, ganas el juego, porque haces 1000 justo. Ahora, si hubiese sacado así, que son 15, te pasarías a 1005. En ese caso, pierdes el turno y le toca al siguiente jugador. Y por último, dale like, comenta. Hay una siguiente versión. Cuando arrojando los dados todos juntos salen 4 números iguales, vamos a suponer así, siempre arrojándolos todos juntos, tenés que tener en el cubilete o 5 o 4. Salen 4 números iguales, dijimos que así valían 60, así que 4 iguales valen 600. Si son 4, por ejemplo, así 4, valdrán 400. Si son 4 2, valdrán, claro, 200. Ahora, si son 4 unos, son 1000 puntos. En realidad no son 1000 puntos. Si son 4 unos, ganás el partido. De una ganás el partido por haber salido 4 números iguales. Porque si fuesen 1000 puntos, cualquier puntaje que tuvieses se pasaría de 1000. Entonces se considera con esta versión, que puedes no jugarla, que ganás el partido. La otra, la versión clásica, serían 110. Ahora bien, si tenés 700 puntos y sacás 4 5, 700, esto sumarían 500, te irías a 1200. Entonces te volvés a pasar, perdés el turno y le tocaría al siguiente jugador. Versión normal o versión diferente, mejorada, plus, distinta. No sé cómo se llama esta versión. Puedes elegir jugar con una o con otra, eso se pone de acuerdo antes de empezar el partido. Esto ha sido el 1000. 5 dados, un cubilete. ¿Cuántas personas pueden jugar a esto? Todas las que quieran.